Buenos días a todos, bienvenidos al lanzamiento de la página web de la exposición La Casa Inglesa de Hall Intermedio en Bogotá. Soy Andrés Felipe Erazo Barco, profesor de la Universidad de San Buenaventura, Cali, el investigador principal de este proyecto que condujo a esta exposición y que fue el producto principal de la misma. Este evento es organizado por el programa de arquitectura de la Universidad de San Buenaventura, Cali, con el apoyo del Paul Mellon Center en Londres, Inglaterra. La web se compone de dos contenidos. Primero, la exposición realizada en agosto de 2023 en el Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional en Bogotá. Y el workshop sobre la exposición realizado el año pasado en junio de 2024. El workshop y la web que presentamos fue el proyecto ganador de una de las subvenciones del Paul Mellon Center que apoya a eventos relacionados con el estudio del arte británico. En este contenido de la exposición tenemos acceso a estas 4 secciones: el recorrido a través de imágenes 360 de la exposición, las actividades que se realizaron previas a la exposición y posteriores a ella, la información de cada uno de los curadores nacionales e internacionales, y en esta sección el libro catálogo, que es al que nos referiremos y presentaremos inmediatamente los 3 curadores nacionales, Margarita, Víctor y yo. Esta es la portada del libro catálogo que ustedes verán exactamente al igual que aparece en la portada de la página web, con los 3 ámbitos de la exposición: de la genealogía, en este caso, la genealogía de la casa en Inglaterra, ¿sí?, con la que iniciaremos este primer ámbito. Nos centraremos en los capítulos 2, propiamente de la genealogía, 4 al 6, su desarrollo, el 7 del hall intermedio en el movimiento Arts and Crafts, y del 8 al 10 en el análisis de 3 casas relacionadas. La museografía, como les mostraba anteriormente, es accesible con imágenes 360 en cada uno de los capítulos, y a lo largo de cada uno de ellos ustedes encontrarán la manera de acceder a las imágenes 360 relacionadas. Los paneles de la exposición se presentaron conformando estos recintos vinculados a través de corredores visuales con los otros ámbitos, a través de fotografías de gran formato que incluyen videos y maquetas de las casas y sus localizaciones. El capítulo 2 desarrolla una genealogía gráfica del hall intermedio a lo largo de la historia de la casa inglesa entre los siglos XI al XIX, reconociendo momentos claves como la formación de la Casa del Manor del siglo XIV, donde se consolida el arquetipo del hall intermedio, y sus posteriores transformaciones. El capítulo 4 se presenta como el momento de la consolidación de los elementos del estilo Tudor y su concentración alrededor del hall intermedio. La promoción de casas de campo de planta en H y un repertorio característico de elementos como el porche de acceso, el corredor pasante, el hall de doble altura, el dais o andén, el balcón de músicos y elementos reconocibles al exterior como el gablete y los bay y bow window. En las denominadas cajas paladianas del siglo XVII se produce un cambio estilístico y de configuración de la planta, en el cual se produce todavía una permanencia del repertorio de los elementos. En la foto derecha, el corredor pasante y el hall a su izquierda. En el capítulo 5, primera parte del siglo XIX, durante el Neo-Tudor o Tudor Revival,
donde se retoman elementos estilísticos del Tudor como el gablete y el bay window, señalamos un cambio significativo en las casas para párrocos. Durante este periodo, A.W. N. Pugin desarrolla la planta en molinete organizada alrededor del hall, un tipo de casa que reproducirán sus seguidores. En el capítulo 6 introducimos lo que denominamos un neo-Tudor revisado entre el siglo XIX y XX, en el cual una generación de arquitectos del movimiento Arts and Crafts incorporan la tradición del hall intermedio. Entre estos arquitectos, Boisey y Lutyens recuperan el hall intermedio como espacio ordenador y lo convierten en el núcleo principal doméstico de la casa. En el capítulo 7, siglo XIX y comienzos del siglo XX, destacamos la obra del arquitecto Bailey Scott, perteneciente al movimiento Arts and Crafts. Scott plantea que debemos volver a la forma primitiva de la planta, donde la casa misma era el hall, lo que ocurre en esta casa Blackwell. Scott demuestra un interés programático por el hall intermedio, en el que se integran las partes adyacentes y se puede circular alrededor de su perímetro. A partir del capítulo 8 se analizan 3 casas. En este capítulo, Pensius Place del siglo XIV, la casa del manor o gran señor feudal, representa el patrón del hall intermedio en su núcleo principal y dentro de este el gran hall. Esta estructura espacial concentra las partes y elementos en una secuencia desde el acceso que reúne porche, corredor pasante, atravesar la pantalla del corredor hacia el gran hall y al extremo el manor. Desde allí se domina el extremo opuesto de servicios con el balcón de los músicos. El capítulo 9 presenta la versión en pequeño formato del patrón del hall intermedio, la casa del yeoman o pequeño agricultor del siglo XV. En esta casa se reproduce la estructura espacial de Pensius Place, el hall intermedio con las partes en los extremos y sus elementos, en una secuencia semejante desde el acceso. La casa del yeoman imita la del manor. En el capítulo 10, que es el último de esta presentación del ámbito genealogía, volvemos sobre la casa Bexton Croft de Bailey Scott, donde el hall intermedio se convierte en el elemento integrador. El hall intermedio reúne transversalmente la secuencia salón, hall y comedor. Se rodea el hall en la primera planta y con balcones y pasadizos integra la segunda planta. Bexton Croft traduce el patrón de gran tamaño del manor al pequeño formato del yeoman. En estas 3 últimas casas, Pensius, Bailey y Bexton Croft, se acompañan de maquetas analíticas y videos de los modelos 3D con recorridos en su interior. Doy paso al ámbito de variaciones que presenta el profesor Víctor Velázquez. Bueno, en cuanto al ámbito que hemos denominado variaciones, hay que decir que la arquitectura doméstica inglesa, derivada de esa larga tradición que acabamos de ver, encontró en Bogotá a partir de 1930 unas dinámicas propias, al punto de constituir un espectro de transformaciones que hemos denominado así, variaciones. Hablamos de un fenómeno multidimensional, por eso tanto en la exposición como en el catálogo discriminamos algunos factores que ayudan a entender sus características. En primer lugar, cabe considerar sus antecedentes en el escenario de la vivienda de principios del siglo XX en Bogotá, así como algunos aspectos sociales que están explicados en los paneles del 2 al 4. En segundo lugar, el evidente impacto a escala urbana y paisajística que ha tenido en el desarrollo histórico de Bogotá, los rasgos morfológicos y la extensión de esa arquitectura en algunos barrios del sector centro-oriental son expuestos en los paneles del 5 al 8. Y finalmente,
en los capítulos y los paneles del 9 al 12 se estudian algunos rasgos formales implícitos en la estructura espacial de esas casas. Esos 12 paneles distribuyeron su información en 3 recintos dentro de la sala principal del museo. El primero de estos recintos acogió una semblanza de los aspectos meramente culturales o sociales. Por un lado, lo que llamamos la casa cambia de siglo. Eh, Hablamos de las presiones que dieron lugar a la desaparición paulatina del esquema de la casa colonial y republicana, organizada alrededor del patio. En contraste, la distribución de la casa quinta, que ya incorpora la noción de hall y normaliza la tipología de villa aislada de carácter urbano, ahora presenta algunos aspectos relacionados con su composición, digamos, con elementos estilísticos muy poco congruentes hasta ese momento. En el panel El interés de la élite local, nos preguntamos igualmente por aquellos factores derivados de los gustos, las aspiraciones y valores que las élites bogotanas del momento concedieron a la cultura inglesa y a sus productos. Dentro de ese conglomerado social, el gremio de los arquitectos asumió el reto de proveer la creciente demanda local de soluciones en vivienda unifamiliar. Muchas de estas firmas constituyeron la primera generación de arquitectos plenamente reconocidos como gremio profesional en el país. Dentro de las firmas de arquitectos destacan nombres concretos como los de Alberto Manrique Martín, Rocha Santander, Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas, los hermanos Herrera Carrizosa, o firmas como Martínez y Hoyos y Cuellar Serrano Gómez, entre otros. Ya en el segundo recinto abordamos otros matices relacionados con la escala urbana y los barrios. En el panel que hemos llamado La Ciudad Jardín Bogotana, explicamos cómo un renovado impulso institucional logró un cierto fortalecimiento de la planeación urbana y la regulación del acelerado crecimiento de la ciudad. Así, la idea de ciudad jardín, derivada de los debates del cambio del siglo, encontró un entorno propicio para experimentar su implementación local. Hizo posible implementar configuraciones urbanas donde no faltaron parques, avenidas y espacios públicos bien arborizados. En el panel Variaciones morfológicas hicimos un ejercicio comparativo entre los barrios ingleses de Bogotá y su centro histórico, que revela lo que llamamos un cambio de paradigma. El modelo organizativo del patio que impera en el centro histórico condiciona la distribución interna de la casa y al mismo tiempo genera una textura densa urbana que perfila linealmente la calle y define un paramento continuo, haciendo difícil la separación visual de las casas. En cambio, en las zonas estudiadas, el modelo tiende a configurar más bien una disposición en torno a un núcleo central cubierto, el hall intermedio, que genera en el perímetro del lote una novedosa variedad de espacios intersticiales y dibujan una clara discontinuidad en el perfil de la calle y una porosidad en el tejido urbano. Estábamos hablando de esas configuraciones o esas variaciones morfológicas que produjeron diferentes texturas urbanas en la ciudad, tanto en el centro histórico, el contraste entre lo que pasa en el centro histórico como los nuevos barrios. Entonces, este nuevo patrón arquitectónico permite una multiplicidad en las pautas de implantación, agrupación y sucesión de las casas, formando distintas alternativas morfológicas. Por una parte, hay cuerpos aislados, donde la casa se desliga por completo del vecino en su propio lote. Por otro lado, la agrupación semiaislada, en la agrupación semiaislada, las casas tienden a replegarse a un costado del lote, acoplándose al vecino, pero implementando profundos retranqueos
que permiten una mejor entrada de luz en los costados internos de la casa. Y finalmente se registra la alineación continua en zonas con anchos de lote más restringidos propios de los barrios más populares. Todo ello produjo a lo largo de 20 años unos sectores bien diferenciados que atestiguan un insospechado arraigo de las casas de estilo inglés en Bogotá. Definidos ciertos parámetros de medición, fue posible delimitar una extensa área de estudio que abarca alrededor de unos 100 barrios que alcanzaron su consolidación en esta época, definiendo un sector muy representativo del centro geográfico de la ciudad. Allí se localizan alrededor de 1.400 casas construidas y en pie hoy en día, a las que habría que sumar un número no despreciable de casas desaparecidas, especialmente en la zona norte de este sector de la ciudad. La incidencia, regularidad y precisión con que se aplicaron los estándares estilísticos presentan un amplio margen de diversificación en función de las características urbanas, sociales y económicas de los barrios, representadas aquí en este mapa de calor. Llamamos Neotour bogotano, entonces, a ese conglomerado de arquitectura doméstica pautada por algunos rasgos circunscritos en elementos arquitectónicos muy concretos, como la cubierta, la chimenea, el hastial o gablete, las guardillas, el tratamiento de las puertas, la resolución de las ventanas, en particular el uso del bay window, la implementación de sus parteluces, y finalmente en la materialidad de la fachada, a través del uso del ladrillo, la piedra o la técnica del timber frame. La combinación de todos estos elementos junto con la organización de la casa en torno a la idea de Hall define lo que denominamos variaciones arquitectónicas de la tradición doméstica inglesa. La estructura espacial del hall intermedio en su rol de núcleo distributivo, a pesar de su aparente rigidez, permite un amplio repertorio de variaciones en su resolución compositiva. La tradición doméstica inglesa, por ejemplo, ya desde su origen durante la época Tudor, contempla una relación muy flexible entre la distribución interna de la planta y su relación con el desarrollo vertical en sección y el alzado, cosa que no ocurre en otras tradiciones europeas, como la italiana o la francesa. La disposición de dicho hall puede asumirse como un rico juego de matices entre espacios adyacentes, que nos permite hablar de particularidades dentro de la regularidad. Son múltiples los ejemplos donde el hall, las estancias sociales, la escalera y el bloque de servicios, junto con el antejardín y el jardín posterior, en tanto unidades espaciales fijas, establece un conjunto de conmutaciones que diversifican las relaciones espaciales y visuales a pesar de mantener una estructura espacial constante. Para la exposición se seleccionaron algunos casos de los que enseño aquí solo una pequeña muestra. Ustedes encontrarán, pues pueden detallar mejor en el catálogo a través de la página web. De esa exploración destacamos solo 3 casos que de alguna manera condensan la plasticidad y el variado espectro de posibilidades que el juego espacial del estilo hace factible. Casos como la casa David Puyana, que se vale de la pendiente del terreno para ubicar un fastuoso hall principal sobre una cota intermedia entre el acceso y los jardines posteriores. O la casa Luis Lara, donde el acceso se produce a través de una plataforma sobre el semisótano. Pasado un porche circular, el hall intermedio integral se comunica directamente con la escalera principal, que a través de un amplio vacío
Vincula todas las plantas de la casa, desde el semisótano hasta el espacio social bajo cubierta en la tercera planta. O la casa de Ernesto Puyana, que se compone de dos bloques desfasados, un cuerpo principal y uno complementario de servicio. En el primer nivel, el hall intermedio integra 5 estancias sociales, incluida la escalera principal acodada, que articula los dos bloques. En la exposición y en el catálogo, las 3 casas se describen a través de maquetas analíticas y videos de recorridos internos, como en el ámbito 1. Cuenta con más detalle de sus peculiaridades y las cualidades espaciales de estas casas y atestiguan así lo que hemos denominado variaciones del estilo inglés en la casa bogotana. Buenos días nuevamente. Voy a hacer un breve recorrido por el tercer ámbito de la exposición llamado Interpretaciones, la Casa Moderna Bogotana entre 1945 y 1965, que comprende los 9 paneles observados y capítulos del libro catálogo. El término Casa Moderna Bogotana hace referencia a aquellas residencias construidas por encargo privado en este lapso. Estas casas representan una posible interpretación de los valores espaciales y rituales que se observaban en las casas bogotanas de estilo inglés, con un nuevo lenguaje y apariencia. En un primer espacio expositivo correspondiente a los capítulos o paneles 1, 2 y 3, presentamos cómo esta casa fue desarrollada de manera extensa durante los 20 años acotados, a partir de las diferentes implicaciones en función de su emplazamiento, las regulaciones normativas del sector y la inquietud creativa tanto de sus autores como de sus usuarios. Asimismo, tuvo un diverso repertorio de resultados, marcados por la introducción de nuevas conexiones con el exterior y relaciones en el interior, ordenadas de manera recurrente por la presencia de la estructura espacial del hall intermedio, entendida en su sentido más abstracto. La mayoría de casas eran desarrolladas para clientes del mismo grupo social de sus autores. Familiares, amigos y referidos depositaban su confianza en la firma o en el arquitecto con la promesa de concretar sus ideas de casa moderna. A finales de los años 40, era factible encontrar la construcción simultánea de una casa de estilo inglés o neocolonial al lado de otra moderna, incluso diseñadas y construidas por los mismos autores. Hábilmente se podía dar gusto al cliente en las características más epiteliales mientras exploraban la interpretación de estructuras espaciales como la del hall intermedio, conocidas de primera mano por sus creadores, en ocasiones inclusive en su propia experiencia de vida en los barrios residenciales de los años 30. Este panorama cambió rápidamente, pues para finales de los 50, esta casa tenía mucha mayor aceptación dentro de la élite y esto permitió que sus autores tuvieran una línea de trabajo más homogénea y coherente. El protagonismo se trasladó entonces del cliente al arquitecto, quien tenía en su propia casa una tarjeta de presentación y no solo la diseñaba según sus intereses, sino que incidía en la elección del lugar de su construcción, del mobiliario y decoración, promoviendo todo un nuevo modo de vida acorde con la época. En las 324 publicaciones de casas unifamiliares en la revista Proa entre agosto de 1946 y enero de 1965, se evidencia una recurrencia en el uso de la estructura espacial del hall intermedio que confirma tanto su utilidad como una suerte de interpretaciones que enriqueció los valores espaciales de la casa. La relación con el patio se consolidó como una verdadera extensión de la casa a cielo abierto, con un repertorio de experiencias espaciales cercanas al open planning o planta abierta o fluida, en las cuales el hall era principio ordenador y potenciador de relaciones. En este mismo espacio de exposición, en el capítulo o panel 4, hicimos evidente también que la concepción de la Casa Moderna Bogotana confluyeron las inquietudes provenientes de las arquitecturas locales anteriores con la propagación de la obra de maestros de la arquitectura moderna en Europa y Estados Unidos. Ambas vertientes encontraron intereses comunes e incluso raíces en la arquitectura inglesa, nutridas a través de intercambios de experiencias, comunicaciones y publicaciones. Ilustramos cómo, mientras Bailey Scott terminaba la casa de Bexton Croft, Frank Lloyd Wright iniciaba Winslow House, en la cual confluyen el Shingle Style y el Open Planning, o cómo en la obra de Adolf Loos, estudioso de la arquitectura inglesa,
se pueden identificar también ejemplos aún más cercanos a hall intermedio, como la Casa Kuhner de 1930. Entre el gremio de arquitectos en Bogotá circulaban revistas norteamericanas como Architectural Forum o Arts and Architecture, entre otras, las cuales presentaban periódicamente la producción moderna más sobresaliente. A nivel local y permeado por el espíritu del momento, una de las primeras publicaciones que inició con la difusión de la producción doméstica moderna fue la revista gremial Casas y Lotes, luego Casas y Solares, que junto con, y poco después, clave del discurso ideológico de Carlos Martínez en la revista Proa, desde 1946, iniciaron un proyecto editorial como la construcción de un imaginario moderno a partir de la publicación de estas obras. En el segundo espacio expositivo de este ámbito, en los capítulos o paneles 5, 6 y 7, presentamos 3 obras ejemplares de utilidad para ilustrar las interpretaciones del rol intermedio en la Casa Moderna Bogotá. La Casa para Víctor Chayo, del arquitecto Bruno Violi, en cuyo volumen principal hay una gran crujía que actúa como eje central en donde se ubica el gran hall de doble altura. El vacío interior del hall, sumado con el del patio, también permite crear relaciones espaciales y visuales con las estancias de la segunda planta destinadas a zonas de mayor intimidad. La Casa para Hernando Santos, del arquitecto Fernando Martínez Sanabria, de planta tripartita, que tiene todas las zonas sociales integradas alrededor del hall, gracias a que los espacios de servicio, como la cocina, se desplazan para ser incrustados contra el terreno. Y la Casa para José Prieto, de la firma Ricardo de Carrizosa y Prieto, configurada en una sola planta que se extiende en todo el ancho del predio y se organiza a través de 3 crujías dispuestas longitudinalmente. En la crujía central se encuentran el acceso, el vestíbulo y el salón, proyectados hacia el gran jardín posterior como una secuencia espacial que acentúa la horizontalidad. En ese mismo espacio expositivo, en los capítulos o paneles 8 y 9, se presentan también las condiciones urbanas de la Casa Moderna bogotana, así como algunos otros ejemplos de las interpretaciones del hall intermedio. Para finales de los años 60, un conjunto relativamente homogéneo agrupaba cerca de 20 barrios. Aunque en ese entonces era posible encontrar casas modernas puntuales en toda el área urbana de la ciudad, actualmente es un fenómeno casi extinguido. En esta extensión se han logrado identificar 140 casas realizadas por 32 firmas o arquitectos, en un trabajo de reconstrucción y localización a partir de aerofotografías, publicaciones y licencias de construcción. Estas diferentes condiciones urbanas propiciaron nuevas formas de ocupación relacionadas, además, con configuraciones volumétricas muy definidas, dentro de las cuales era frecuente encontrar la estructura espacial del hall intermedio. Esta, por ejemplo, de casa aislada de un gran predio, definida por uno o más volúmenes agrupados que conformaban conjuntos en su mayoría asimétricos. La casa de cuerpos diferenciados que se ensamblan y adosan a los límites del predio, en la cual predomina un volumen principal de 2 plantas al que se le ensamblan 1 o 2 secundarios. Y la casa de un volumen compacto de una planta principal, estructurada a partir de crujías paralelas adosadas a los límites del predio, con vacíos interiores o solarios. Las variaciones de la casa según el tipo de ocupación en el predio, el tipo de acceso y la existencia y posición de la escalera determinaban también unas características en el hall que se pueden sintetizar en 4 interpretaciones. El hall nuclear, compacto que articula las partes adyacentes a partir de relaciones transversales. En algunos casos se acompaña de la presencia de un solario o un patio interior o se intensifica en altura con la aparición de la escalera. El hall diferenciador y autónomo que separa las zonas sociales de las zonas de servicio o privadas. El hall extensor que se establece en una secuencia espacial entre el vestíbulo, el salón y el patio posterior a partir de relaciones que intensifican la horizontalidad y establecen una clara franja proyectada. Y el hall integrador con las partes adyacentes a partir de relaciones perimetrales en torno al centro, casi como combinatoria de las interpretaciones previas, manteniendo su presencia y jerarquía en relación con los ámbitos sociales. En la exposición de este ámbito, finalmente concluimos que el hall de la Casa Moderna Bogotana tiene una posible interpretación del espacio del ritual inglés en términos objetivos y programáticos, donde el espacio intermedio activa e intensifica las relaciones con los espacios perimetrales. Permanece su valor potencial, mas no se relaciona con ningún aspecto del estilo.
La Casa Moderna Bogotana se desarrolla a partir de una confrontación entre las aspiraciones de un imaginario colectivo y una urbanidad impartida en los diferentes poderes locales, en la cual las interpretaciones del hall intermedio como estructura de orden fueron protagonistas. El workshop consistió en una serie de reuniones en línea entre los especialistas británicos y nosotros, el equipo curatorial, para reflexionar sobre los ámbitos de la exposición que acabamos de ver en la presentación que hemos hecho según el libro catálogo, que es la primera sección de la página web. Al ingresar en esta sección, vamos a tener dos alternativas de navegación. La primera que ustedes ven en la parte superior, que es el workshop por días, y después el workshop por temas de la exposición. Inmediatamente después explicaré cuál es la razón de esta doble alternativa de navegación. Al ingresar a cada uno de los días y los invitados, ustedes verán que se despliega aquí los temas que tratamos con cada uno de ellos. El primero, la museografía de la exposición; el segundo, el tercero y el cuarto, los tres ámbitos que acabamos de presentar; y finalmente un resumen de la reunión. El workshop se desarrolló a través de un formato de preguntas y respuestas, destinando una parte de los paneles de la exposición de cada ámbito para cada uno de ellos, de manera que así se cubría la totalidad de los paneles de los tres ámbitos de la exposición. Si ingresamos inmediatamente a cualquiera de estas pestañas, de estas temáticas del día 1, aparecerán los videos de esta sesión de la genealogía en tres versiones: la versión original, en la que están los invitados, los curadores nacionales e internacionales y los invitados hablando en su lengua nativa; la versión en inglés traducida; y la versión al español. Adicionalmente, relacionado con este ámbito, tienen a disposición en la parte inferior los capítulos del libro catálogo de la exposición asociados a esta temática y las casas que se mencionan también. La alternativa que existe en esta pestaña de la parte inferior, el workshop por temas de la exposición, podemos dirigirnos al ámbito de la genealogía. Podemos acceder a cualquiera de estas cuatro temáticas que se desarrollaron en la reunión, pero al entrar en la genealogía verán ustedes, en este caso, a los tres invitados refiriéndose a esta temática. Y como decía anteriormente, en el caso de John Goodall, lo que hicimos fue formular una serie de preguntas que están relacionadas con los primeros paneles de la sección del ámbito genealogía, y así sucesivamente con los demás paneles, con Alan Powers y con Neil Jackson. Doy paso entonces a la presentación que hará el profesor Timothy Britton Catlin respecto a la genealogía, en el momento en el que se produjo la conversación con cada uno de los invitados, los especialistas en historia y arquitectura británica. Thank you very much. As Andres has just explained, we had a series of conversations with leading architectural historians across the three main themes of the exhibition, the book, and the website. And I'm going to introduce our conversation on genealogy. What we were doing essentially was addressing two particular areas in this part of the project. We were looking firstly at how the Middle Hall is reinterpreted. We're addressing the three themes with our three experts. And there were in this first session two principal themes on the subject of genealogy. The first one is about how the 19th century restored the Middle Hall in the houses, and how it reinterpreted the Middle Hall in the kind of houses that were being designed
by leading architects at the time. And the second thing that we were interested in investigating was how representative our examples were. So what it is that you can learn from the exhibition and from the website that tells you something more broadly about the picture behind them. So we spoke first to Dr. John Goodall. Dr. Goodall is an expert in particular in medieval architecture, leading right up to the period of Penshurst. He is extremely knowledgeable in the building details and the architectural history of the houses of these period. So it was a challenge for us to ask him how he would look with that kind of knowledge at these 19th century houses. The first house that you can see here is a house called the Grange. It was designed by the Gothic Revival architect A.W.N. Pugin in the mid-1840s. It's probably one of the very first houses where the whole idea of the earlier 18th century classical house was completely changed. There's nothing about this house which resembles the typical English house of the early 19th century. Everything about it is different, and the plan of it, I think, is more different than anything else, which is one of the reasons why we were interested in looking at it. This is a house, and you can see the red square there on the plan, where the middle hall is actually a circulation hub at the center of the house, and the rooms circulate around it. So the architect is doing something quite different with the idea of the double height hall. I'll move the images on, and you can see that hall there. Now, John's observation was primarily that as a result of 19th century architecture, we have tended to post-rationalize our interpretation of these halls. That's to say, we don't see the medieval ones, even the great medieval ones, such as Penshurst Place or the old college halls. We don't see them in the way that people might have seen them at the time. We inevitably look at them through a post-Victorian lens. And I think that that's probably because these houses were the result not only of the Gothic Revival, but I think more importantly, of a major phase of rationalization that was going on in English architecture, which related to an increasing acceptance of the importance of construction. So these are a different type of house, really. And John made some observations about how these houses were different from the earlier ones, which you've seen some examples of, although they had some points in common. One of the points that John made was that in all the medieval examples, the screens were a key element, and these were usually omitted in 19th century interpretations. Of course, there are 19th century versions of the middle hall where a medieval type or a Tudor type screen was introduced, but this was a kind of stylistic copy in a way. It wasn't part of the natural development of the central form. So what that meant also was that the form, the shape, the style, the features of these middle halls, these more original ones, became more and more stylized. They became more and more typical. And the final point that John made in relation to this type of house was that what this meant was that most of the original uses had disappeared. And that's very clear in this Pugin house, where he takes an architectural form with a tall ceiling, a double height space, a grand entrance route, but he uses it for something altogether. It's essentially the hub of the house in circulation terms. It's also a place where people welcome their guests, for example, but it isn't, for example, a habitable room. It's not a dining room or anything. So Pugin's was a new use for what was an established architectural form. Our second speaker was Dr. Alan Powers, and he is essentially an expert in mid-20th century domestic architecture and in the changes that these houses went through on their route from the arts and crafts houses such as Beckton Croft, which is included in our exhibition, right through to the modernist house types, which were to some extent derived from the medieval originals and had been changed. And one of the houses that we showed Dr. Powers was Broadleys, which is a house by C.F.A. Voysey. You've seen a reference to it just now.
And in the case of this house, the form survives again, as it did in the Pugin one, but the use of it is completely different. There is the double height space inside the room. You can see the plan there on the left-hand side. It's the one in the middle, essentially, straight in front of the arrow. Come in and use this as your hall. Now, Dr. Powers's view was that this was an example of a hall in the early 20th century as becoming a kind of site of negotiation between the various people involved, the people arriving, the strangers, the friends, the family, and so on. In this room, the different relationships, the different social relationships or familial relationships could be expressed. Now, this is a very interesting house, or very interesting architect, in fact, to choose, because Voysey was consciously reusing elements of the big Tudor houses, but he was using them in a completely different way. He was using them primarily not as a continuation of historical tradition. Instead, he was using them as an investigation of architectural materials, details, and forms. And some of those forms and details look in this house as they do in many other of Voysey's houses. They now take on a much more symbolic meaning. For example, the fireplaces in the arts and crafts houses are really quite a different type of thing from how they would have been in earlier versions of hall-type reinterpretations in the 19th century. Although, of course, you're looking at a modern photograph, it's important to say that another feature identified by Dr. Powers in these houses is that these houses are much less furnished than they had been. A 19th century hall house might have had a lot of furniture in it. You can see that Pugin's house that we saw earlier can't really have any furniture in it because it's a circulation space, essentially. In this version, the furniture is there all right. That's, of course, not original early 20th century furniture, but there's much less of it, and it's more artfully composed. So that was the second session. The third one, we spoke to Professor Neil Jackson. Here's another house where Dr. Powers drew attention to the extraordinary prominence of the billiard room in this house, rather surprisingly. This is a house, of course, that was reproduced by Mutesius, who was extremely interested in what the British were doing with their plans. That's a billiard table in the middle of the middle hall in that one. So the third one was Professor Neil Jackson. Professor Jackson actually spans the period of our own investigation very neatly. He is an expert on the arts and crafts architecture, the very beginning of the 20th century, but he has also started to make a study of some of the modernist houses of the 1950s onwards, particularly the American ones, and we were interested in seeing the lessons that he learned from these. Now, one of the points that Professor Jackson made was that in many houses, not actually necessarily in this big Bailey Scott house, but certainly in the smaller ones, one of the points he noticed was that the tall ceiling in many cases drops down. He thinks that this marks a very distinct change from the prototypical middle hall. Once the ceiling has come down, the architectural form, which architects such as Pugin and Voysey were reinterpreting, essentially turns into something else. It stops really becoming a public room. In fact, even in this one, which does have a double height space, as you can see, there are lowered areas for other things to go on, which is a very interesting observation. And the second point that he made was that the symbolism remains, but the symbolism now is doing slightly different things. His observation was that the symbolism of the elements of the houses were now relating to social class, and you can read from the detailed design of these buildings and the ways in which they were roomed, ways in which they were used. You can see the ways in which social classes change. He thinks that these houses are directly signaling the fact that the people who built them wanted to see themselves as part of a contemporary version of what had been the yeoman class. You've heard the bayleaf, the yeoman's house referred to earlier, but they did it in a different sort of way.
And so he saw these houses as being the source of different types of interpretation, some of which now, for example, can be seen in a gendered way, which did not really enter any previous versions of these. So that's the set of drawings. There you can see the ceiling stepping down in the way that Professor Jackson mentioned. And I think that concludes my survey of the genealogy and our discussions with the experts. Para este ámbito contamos con la participación de la profesora Patricia Lara Betancourt del Keystone University, que nos va a hacer entonces unas reflexiones sobre el ámbito de variaciones. Entonces, Patricia, eres bienvenida y te escuchamos. Bien, el tema de esta sección sobre variaciones se centra igualmente sobre el Hall intermedio, entendido desde dos perspectivas, como modelo patrón arquitectónico en su estructura formal y como estilo en sus elementos estilísticos del Tudor y Neo-Tudor en el contexto de la tradición doméstica inglesa, como se ha dicho antes. En esta reflexión quiero hablar un poco de mi experiencia en la participación del taller. Después de organizar la exposición, invitamos a eminentes historiadores de la arquitectura británica para que comentaran sobre aspectos específicos del proyecto y de su puesta en escena a través de la exposición. Inicialmente, los tres profesores se muestran muy sorprendidos e intrigados por la construcción de casas inglesas en Bogotá en los años 40 y 50. Lo califican como algo irracional en principio, que luego explican en términos del poderío y prestigio de Inglaterra en una época anterior. Lo que ignoran nuestros invitados es que el influjo de la cultura doméstica inglesa tiene una larga historia y tradición en nuestro país, en particular desde el siglo XIX. El profesor John Goodall, en su intervención, describe y explica la casa neo-Tudor o Arts and Crafts como un tipo de casa que significa algo muy específico en el contexto inglés. La casa de fines del siglo XIX demuestra una apreciación del valor histórico de la vivienda sin pretensión de modernizarla como se había hecho hasta entonces. Goodall está sorprendido por la adopción de este tipo de casa en Bogotá. Supone que resultaba incómoda y se pregunta si fuera apropiada al clima, al no responder a necesidades autóctonas. También cree que su atractivo fue el producto de la fascinación que todo lo británico ejercía en el mundo en ese momento, dado su gran poderío económico. Goodall señala una diferencia fundamental en la función entre el hall medieval y el hall como se revive en la casa de fines del siglo XIX en Inglaterra. De hecho, la casa desde mediados del siglo XIX muestra un plano complejo de muchas habitaciones especializadas en su función social y de habitación que luego pasa a fines del siglo y comienzos del siglo XX al colapso de estos variados espacios en aras de un solo gran espacio, creando un plano doméstico más concentrado. Una casa que requería menos personal doméstico para hacerla confortable y funcional. Se trata de un espacio doméstico que dada su informalidad, se presta para una mayor convivialidad. Esto fue retomado también en la Casa Inglesa en Bogotá, en la que el hall, además de su función organizadora del espacio, fue un espacio de habitación. Para el contexto bogotano, el significado es cultural en su representación de lo inglés y de un modelo de vida considerado superior y digno de imitación como símbolo de distinción social. Igualmente, hay un aprecio por su referente histórico en un anhelo tal vez inconsciente por reforzar una ambición de identidad europea en su vertiente anglosajona, es decir, por mantener una alianza identitaria con el mundo moderno europeo, pero muy diferente al referente español del pasado colonial. En el caso del profesor Alan Powers, él escogió comentar sobre los aspectos irracionales y emocionales acerca del fenómeno de la casa inglesa en Bogotá
y también de su popularidad. Para el equipo investigador había sido muy importante, primero que todo, definir qué es la casa inglesa y, en segundo término, identificarla en el territorio, siguiendo sus elementos definitorios, pero sin excluir la flexibilidad y creatividad de la variedad de su aplicación. Parece evidente referirnos a la casa inglesa, pero la verdad fue que nos encontramos con un vacío en su investigación académica. Fue entonces un gran logro poder demostrar en rigor la extensión y manifestación de este fenómeno en gran parte de la ciudad. En segunda instancia, vino la pregunta de por qué se adoptó este modelo de casa y por qué fue tan popular, y continúa siendo un fenómeno apreciado con tanto afecto por locales y visitantes. Las razones son históricas y culturales, pero sin lugar a dudas se trató de un modelo que respondió muy bien al clima y al modo de vivir de la élite bogotana de aquella época. Es decir, el modelo, además de suplir un aspecto estrictamente funcional, superó los modelos previos, tanto en las vertientes de la casa colonial como de la casa quinta. Siguiendo el argumento del profesor Powers, tendríamos que decir que todos los modelos de vivienda urbana que se han construido desde la fundación de Bogotá son, en ese sentido, irracionales, pues no fueron generados desde la necesidad de la población originaria y local, sino que fueron implementados desde una lógica colonizadora, primero, y luego como respuesta en un contexto postcolonial y global. El profesor Powers hace además una muy interesante reflexión sobre la naturaleza del lenguaje arquitectónico. Él aboga por una interpretación más emocional del lenguaje de la arquitectura vinculado de una manera fundamental de entenderla, ya sea como función o como imagen. Lo que él ve en la casa bogotana no tiene aparente lógica. Dice que se adopta un lenguaje que culturalmente hablando no tendría razón de ser en Bogotá, pero que obviamente cumple un propósito que satisface a los locales, por lo que debe tratarse de una necesidad de tipo emocional más que racional. Más allá de los planos y de los elementos estilísticos y de decoración, el lenguaje arquitectónico en el caso de la casa inglesa en Bogotá debe entenderse, Powers sugiere, de una manera poética. Al igual que Goodall y Powers, el profesor Neil Jackson expresa su desconcierto al observar que las casas inglesas en Bogotá fueron construidas en el período de entreguerras del siglo XX. La de Ernesto Puyana, por ejemplo, fue levantada en 1942. Puesto que la Gran Bretaña estaba enfrentada a la Alemania nazi, Jackson se pregunta por qué no tuvo influjo la casa alemana. Finalmente, resuelve que la adopción de la casa de estilo inglés es tal vez un gesto de confianza y una fe hacia un tipo de arquitectura asociado con la reina Isabel I y que remite a una época de poderío naval británico. Jackson realiza una comparación interesante con la casa construida en la Gran Bretaña, con referencia al clima y la escasez de sol, lo que determina que las zonas sociales de las casas, sus terrazas y sus jardines se encuentran orientadas hacia el sur para recibir el máximo número de horas de sol. Por tanto, las casas británicas deben tener muy en cuenta su ubicación en el paisaje y territorio, mientras que en Bogotá la orientación dependerá de otros factores. Para mí resultó fascinante, por una parte, constatar la permanencia del hall a lo largo de los siglos en el lenguaje arquitectónico doméstico, lo que nos hace preguntarnos por qué este modelo no se abandona. Lo segundo se refiere a las fachadas de las casas inglesas en Bogotá, que es lo que la mayoría de las personas vemos y conocemos. Nadie que no tenga cierto entrenamiento en arquitectura puede adivinar el plano interior que esconde la casa solo contemplando la fachada. Pero, luego de familiarizarnos con los planos de las casas, resulta evidente que la ubicación y la centralidad del hall determinan, en gran medida,
aspectos de la fachada. Muchas gracias, Patricia. Seguimos ahora con la intervención del profesor Antonio Armesto de la Universidad Politécnica de Cataluña, quien nos hará una reflexión referida a el ámbito de interpretaciones y la intervención de los profesores invitados en el workshop. Adelante, Antonio, tienes la palabra. Pues para empezar, quisiera hacer a modo de breve ensayo algunas precisiones sobre el título de la investigación y de la exposición, que ahora son más fáciles de hacer, dado que ya ha transcurrido cierto tiempo y se tiene ya alguna perspectiva más clara de lo hecho. En particular, me gustaría precisar que esa parte del título, donde la expresión hall intermedio tiene un relieve grande, ¿no? Hall intermedio se refiere a dos cosas: a una clase de espacio arquitectónico y a un sistema de relaciones, respectivamente. Intermedio equivale a decir que ese espacio está entre medio de otros espacios. Es un entrometido que, como se verá para quien navegue por la web y estudie los contenidos, que este espacio entrometido se pone humildemente al servicio de los otros espacios para construir la unidad de la obra, la unidad de la casa. Y en este cometido alcanza su dignidad y su significado. Para definir el carácter del hall, no basta con decir que es un espacio cerrado y cubierto, que es obvio, pero forma parte de su definición. Pero es su definición lógico-formal, su definición genérica de aula o habitación. Entonces, yo creo que hay que prolongar esta definición atendiendo a que es el sistema de relaciones que promueve el que le dará su carácter específico. El hall es una habitación, pero no toda habitación es un hall. El equipo investigador debatió un tiempo sobre esta cuestión, ya que en una primera etapa la designación escogida, sobre la que estuvimos todos de acuerdo provisionalmente, fue la de hall central, que pareció adecuada en la fase conjetural de la investigación. Está claro que no es lo mismo central que intermedio, ya que el término central denota una posición jerárquica y absoluta que somete a otros elementos, y un tipo de orden que se vincula a la noción de simetría polar, bilateral, etc. Mientras que intermedio alude sobre todo a su capacidad activa de intermediación, de articulación, de modo que su posición es siempre relativa, o lo que es lo mismo, relacional, y el tipo de orden que sugiere es abierto, dispuesto a recibir múltiples orientaciones y combinaciones diversas. Central impone un orden de un golpe a priori y consigue la unidad de la obra desde el primer momento, mientras que intermedio supone un laborioso proceso de composición hasta alcanzar la unidad del conjunto, donde las otras piezas alcanzan su carácter en función de su posición relativa y también respecto a los rituales de la vida, a los atributos de los sitios y a la elección de las técnicas. Estas precisiones creo que no son ociosas, espero que no lo sean, pues quien se introduzca en esta web verá muy pronto que los itinerarios posibles son bastante numerosos y que tener clara la acepción con la que estos conceptos son usados les puede resultar útil. Son conceptos que están a lo largo de todo el trabajo y en todas sus manifestaciones. Me refiero a la tarea, a las manifestaciones de la tarea. Escojo ahora uno de los posibles itinerarios que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Ya que el concepto hall alude a un modo específico de aula,
aula, de habitación, y que intermedio propone una gama de relaciones que están por establecer, no son el punto de partida, sino que se encuentran trabajándolas, diremos que el título de la investigación y de la exposición no se refiere tanto a un tipo arquitectónico como a un arquetipo del habitar humano. Es cierto que los miembros del equipo manejan el término arquetipo recurrentemente. La diferencia es que el tipo tan solo constituye un enunciado lógico-sintáctico, mientras que el arquetipo es una noción que incluye también el significado, porque conecta de un modo misterioso con aspectos de la vida humana que tienen un alto grado de universalidad. De otro modo, no hubiéramos descubierto los nexos que hay a lo largo de estos siglos entre los materiales estudiados, ni tampoco habríamos precisado las contradicciones, las sorpresas, etcétera, y la complejidad. Tendré ahora el atrevimiento de formular un postulado que invite al debate y no a la polémica. No puedo describir el arquetipo del que hablo, pero sí puedo decir dos de sus atributos que yo creo que son manifiestos si saben verse. Los ciclos de casas que se han estudiado del siglo XIV al XX poseen una estructura significativa, no solo lógico-formal. Son con mayor o menor claridad tripartitas y cruciformes, con los matices que se quieran introducir. Tripartitas porque las áreas de la casa, que se asocian a mantener el equilibrio homeostático de la vida, que garantiza la supervivencia, que son estas áreas son la que se relaciona con la alimentación por un lado y con el descanso metabolizador por el otro, eso es a lo que llamo equilibrio homeostático, quedan esos separadas a los dos lados de un ámbito que las articula espacialmente y que actúa como un vacío activo tridimensional que además sostiene la estructura de la casa como forma hasta convertirse en una sinécdoque de esta. El hall es una parte, pero representa el todo. Ese vacío activo es el lugar de la relación social, pero también de la contemplación y de la reflexión, ingredientes imprescindibles de la felicidad, según Aristóteles, que acontece tras haber conseguido sobrevivir. Y son cruciformes, porque el hall tiene direcciones. La que relaciona las otras partes y piezas de la casa se cruza con la que relaciona ese vacío activo con la naturaleza, con la ciudad, con el resto de la realidad, que no es la doméstica exclusivamente. La altura del hall permite involucrar en este esquema también la planta superior. En la sección Interpretaciones, habría que tomar este término, según creo, en el sentido musical. Las variaciones bogotanas, variaciones también un término musical, serían también interpretaciones. ¿Y cuál es aquí la pieza que se interpreta? Se interpreta el arquetipo del que hemos hablado. Es decir, no se declina un tipo lógico-formal, sino que se interpreta un arquetipo significativo. Algunas manifestaciones de los profesores ingleses invitados, que fueron abundantes y que se movían entre la sorpresa y la perplejidad a veces, evidencian que en el fondo han reconocido ese carácter arquetípico más allá de los aspectos sintácticos. Les he oído decir que están fascinados por las aportaciones de la investigación y hablan
tocan varios niveles de asuntos. Hablan de los cambios en las formas de vida, en las localizaciones, en las técnicas. Hablan en definitivamente del estilo, del significado. Muestro esta casa complementando esa tabla anterior donde se veían esa posición del hall que permite entender el carácter cruciforme y tripartito, ¿no? Esta casa tiene una planta muy clara. No hay una correspondencia lineal y estricta con colocar en un ala el servicio, la cocina, es decir, lo que yo llamaba un factor de homeostasis de la vida, porque a veces dejan su sitio a otras piezas, ¿no? Relacionadas con el propio hall, como extensión de su rol social y, y contemplativo. Los dormitorios frecuentemente pasan a la planta superior. Voy a mostrar cómo algunas casas modernas ilustran la vigencia de ese arquetipo. Naturalmente, de un modo sorprendente, porque eh, se dan en diversos países, no se corresponden con un clima, con cuestiones de orden específico, sino que hacen eso, una interpretación del tema, y lo hacen de un modo admirable, porque si el modelo en su máximo esplendor corresponde con una aristocracia inglesa vinculada al campo y luego a las élites sociales que gobiernan el país, en las socialdemocracias centroeuropeas ese arquetipo se muestra en tal modo comprimido, reducido en su dimensión, quinta esenciado, que resulta, como decía, sorprendente y admirable. Estas son unas casitas pareadas de Adolf Loos en la exposición de la Bergkund en Viena de los años 30, y podemos reconocer incluso ambientalmente este aroma de casa inglesa para los habitantes de una sociedad industrial y para una clase obrera. Es decir, que el arquetipo resiste en su universalidad la pertenencia a una determinada clase social y puede transmigrar. También Marcel Breuer, que tuvo una experiencia muy interesante en Londres, un año y medio o dos, conoció el libro de Nathaniel Lloyd sobre la casa inglesa, que luego él, de algún modo, tomó como modelo para su tratado, Sun and Shadow. Se hizo una casa en Lincoln, y en esa casa está el esquema, casi recuerda el núcleo de Penrose Place, una casa a la inglesa. También podemos identificar en la casa Cook de Le Corbusier en París una afinidad extraordinaria con Begston Croft. Incluso hay una tribuna aquí que no sobresale, sino que sobreentra, viene de fuera hacia adentro, y una posición de la escalera, una relación con los elementos del ala que está vecina al espacio doble del hall, que
no es no es referencial propiamente, sino una especie de evocación de ese universo. Y en los modernos bogotanos es recurrente mostrar esta casa de Martínez Sanabria porque efectivamente cumple esos atributos eh, de tripartición y eh, ¿cuál era la otra? El carácter cruciforme, ¿no? De la relación transversal entre las piezas y la relación profunda con la luz, con el exterior, con el cielo, etc. O bien la casa está admirable, preciosa, maravillosa, de Bermúdez, que significa, anuncia la posibilidad de convertir una manor house pasada por la visión de Bailey Scott en una townhouse, en una casa entre paredes medianeras, sin perder toda la riqueza, la enorme riqueza espacial y arquitectónica que tiene el modelo original por el hecho de incrustarse en una estructura más urbana. Sin la aportación de Bailey Scott, yo creo que no se podría entender esta transmisión del arquetipo a los arquitectos modernos. Otro itinerario posible vendría dado por la comparación de las casas de hall intermedio con las casas que introducen patios en su ordenación espacial y distributiva. El patio es un aula que ha perdido su techo, pero no sería legítimo deducir que un patio es un hall sin techo, porque el rol desempeñado por el patio o los patios no tiene el mismo significado. El hall está dentro de una casa que es convexa, que tiene un cuerpo que se puede rodear total o parcialmente. Esto lo explicaba la profesora Margarita Roa cuando analizó las disposiciones de la casa dentro de su lote. Y el hall, en este caso, suele ser único, salvo en algunos experimentos ya tardíos de Lutyens, etc. Mientras que el patio, el patio aparece como una necesidad cuando la casa llena el lote, cuando el lote se convierte en casa, todo él, y se convierte en un recinto en que sus muros o no se pueden o no resulta conveniente introducir en ellos aberturas, ventanas, etc. Y en este caso el patio no tiene por qué ser único, sino lo contrario, por los ejemplos que hemos visto, por la producción de Obregón y Valenzuela, etcétera, o por esta casa que ya hemos contemplado. Hay una riqueza propia de este esquema en la que aún cabe en muchos casos evocar lo cruciforme y lo tripartito. Quedaría por comentar, y ya no da tiempo, un tercer itinerario, pero que está planteado como un interés de la investigación, que sería hacer una exploración sobre el grado de urbanidad que son capaces de construir los distintos ejemplos. Una prospección rápida y esquemática nos permitiría decir que la casa recinto con patios puede agruparse formando un trazado urbano, mientras que la casa inglesa con hall intermedio necesitaría de una voluntad del proyectista para convertirse en casa urbana, en townhouse, como ocurre en el ejemplo de la casa de Bermúdez que acabamos de ver. Por último, querría señalar que
es muy interesante la capacidad de algunos arquitectos modernos bogotanos para introducir ah, el reto de combinar la casa de Hall con el tema espacial de los patios. Hay unos ejemplos que se han visto también. Bueno, con esto finalizo mi intervención. Gracias. Hay algo que me llamó la atención en la intervención de Timothy y que quizá está relacionado con la intervención de Patricia, y es la apreciación que tuvieron los invitados ingleses de cómo no en al no ver en las obras de la arquitectura de principios de siglo en Bogotá, del Tudor Revival en Bogotá, el hall medieval inglés, en muchos casos consideraban que ese arquetipo podría no estar en estas casas. Es decir, o al menos estas características que consideraban fundamentales de la casa de hall intermedio en Inglaterra. Me gustaría esto plantearlo porque en conversaciones que hemos tenido con el equipo curatorial y en el desarrollo de la investigación, nosotros comprendemos cómo que independientemente de esas condiciones, incluso en las casas que terminó mostrando Antonio y que presentó Margarita en interpretaciones, estamos viendo casas de una sola planta, incluso casas en las cuales el hall intermedio ya no tiene las relaciones transversales, están prácticamente o muy limitadas, si no existen muy limitadas, pero se convierte en un corredor en otra dirección. Entonces, ese sería un planteamiento. Y el otro, eh, que va a estar relacionado justamente con este, es algo que nos planteamos en la investigación y fue que no todos los ejemplos de casas de hall intermedio correspondían al interés de la investigación porque se requería, como con el término que utilizó Antonio en la definición, ¿no? En la comprensión que hace del arquetipo de hall intermedio, se requiere que el hall intermedio en sí mismo sea un vacío activo que promueva las relaciones entre las partes y además genere esa unidad. Entonces, de mi parte plantearía esos dos temas, no sé si coincide con los que puedan tener Víctor y Margarita y Antonio y Patricia allí, para saber si podemos desarrollarlos, complementarlos con los comentarios de ustedes. Quisiera hacer Ah, un, perdón. un comentario rápido, no sé si va a ser una pregunta, y retomando quizás uno de los hilos que plantea Andrés, creo que se ha puesto sobre la mesa un asunto que para mí desde el principio me generaba mucha inquietud, y es el hecho tal como lo enunciaba Silvia Arango en su libro sobre la historia de la arquitectura en Colombia. Ella decía de manera irónica que uno de los colectivos o de los grupos importantes patrimoniales que tenía Bogotá estaba basado en esta arquitectura, ¿no? Que no era ni bogotana ni colombiana, sino era extranjera. Eso sí que genera algunas inquietudes, inclusive cuando se trata de explicar la investigación, en el sentido de, digamos, marcarlo dentro de un debate que yo creo que es contemporáneo y es muy legítimo, y es el hecho de lo que se puede llamar el impulso o el enfoque postcolonial, ¿no? ¿Hasta qué punto a lo largo de la historia, no solamente desde el punto de vista de la arquitectura, sino en otros factores culturales, pues ha habido una especie de dependencia, una especie de filiación extraña de nuevo con este enfoque, digamos, eurocéntrico que puede implicar una aplicación específica en la arquitectura?
Yo creo que con la investigación y después con el workshop salieron a flote de alguna manera estas o factores que están relacionados con esta posible debate, ¿no? De ahí esa especie de sorpresa, perplejidad o desconcierto del que nos habla Patricia, hablando de los profesores ingleses, cuando se mostraban eso, pues, sorprendidos sobre el impacto de esta arquitectura que ellos consideran como propia, de manera completamente pues, comprensible, en un contexto tan diverso como es una ciudad latinoamericana, ¿no? Y cuando digo Bogotá, me estoy refiriendo a eso, a una ciudad latinoamericana cualquiera. Eh, pero creo que el aporte que nos hace Antonio, creo que da una clave, creo que una clave de lectura que empieza, para mí, empieza a despejar un poco el panorama, refiriéndose de nuevo pues, al concepto del arquetipo, ¿no? Yo creo que la arquitectura entendida, y además como nosotros intentamos a lo largo de la investigación y la exposición, enfocarla como un fenómeno cultural amplio, ¿no? Quizás se empiezan a despejar un poco ese debate, o por lo menos empiezan a salir algunas luces al respecto. En el sentido de, no se trata de que nosotros estemos, o los arquitectos bogotanos de su momento, se esté copiando de una manera literal o irreflexiva esos patrones y esos valores arquitectónicos, sino que realmente es, en un momento dado, y gracias a quizás a un misterio, se empieza a apuntar realmente a unos factores que son mucho más de fondo implica un proyecto de arquitectura, en la arquitectura en general, entendida eso como un fenómeno cultural amplio, ¿no? Creo que el concepto de arquetipo, que tal como nos lo explica hoy Antonio, da un poco, está, digamos, en el centro de ese debate y yo creo que ayuda a entender que no se trató de de una imitación eh, totalmente mecánica de esa arquitectura, sino que fue fruto de un proceso en el que había un compromiso más de fondo sobre lo que implicaba la casa, las estructuras espaciales que pueden estar implicadas en términos no solamente formales, sino de uso, que realmente son una clave interpretativa, a mi modo de ver, mucho más interesante de este fenómeno. Patricia, tienes la palabra. Ese tema que sugiere Víctor es complejo, muy interesante, muy debatible. Creo que abre la pregunta de ¿a quién pertenece la arquitectura? ¿A quién la diseña, quién la construye, quién la habita, quién la apropia, quién la recrea, quién la interpreta? ¿De quién es? Y el hecho de que su origen haya sido inglés y europeo no nos excluye de que podamos decir es nuestra, porque igual vinieron los españoles desde el siglo XVI, impusieron una cultura, un tipo de construir, y también podemos decir que fue nuestro ese tipo de arquitectura. Nos lo apropiamos, lo hicimos nuestro. Y tanto así que, pues la pregunta es, ¿también somos europeos? ¿Somos indígenas? ¿Somos negros? ¿Somos europeos? Y esa es parte de nuestra afiliación. Para el inglés o para el español contemporáneo lo pueden ver como una cosa sorprendente, ¿no? ¿Por qué esta arquitectura, si esto es de acá, como es una copia, una imitación? No, es nuestra. También tenemos una identidad europea. Sería mi posición. Y por eso yo en aquel artículo que esbocé mm, decía, hacía un juicio de valor. Creía que la- el modelo colonial español, que propone un trazado, una morfología y un tipo de arquitectura que concuerdan y que tiene un valor urbano rico, porque donde hay palacios, casas modestas, hay también edificios de otro orden, conventos. Tiene una especie de universalidad esa arquitectura que todos los programas son capaces de instalarse sobre esa trama urbana.
hay una analogía entre los patios y las plazas. O sea, la ciudad es como una casa, la casa es como una ciudad. Eso no ocurre en las ciudades jardín inglesas, que yo encuentro que son interesantes como, pero con una dimensión anecdótica desde el punto de vista de construcción de la ciudad. Y también aún hoy día, cuando me decían, te vamos a llevar al norte, que es donde están los ricos, pues esa parte de ciudad se coincide exactamente con los barrios privilegiados. No sé si, creo que, bueno, a veces hemos salido a cenar y cenamos en la Casa de Bermúdez, que es un restaurante, ¿no? Y, y creo que hay otras casas a la inglesa que se han convertido también en restaurantes. Es posible que se haya como permeado algunos otros valores urbanos sobre esos barrios estrictamente residenciales y de clase, ¿no? Es probable que con el tiempo haya habido un enriquecimiento no son guetos de gente rica, sino que tienen un rol en el conjunto de la metrópoli bogotana, ¿no? Yo decía en ese artículo que aportaban claridad como parte de ciudad, porque cuando uno anda por Bogotá, reconoce esa parte y reconoce la ciudad histórica y no sé si se reconocen muchas otras partes de la ciudad como esas dos, pero insisto en que tienen muy distinto valor. Lo mío, la pregunta que iba a hacer más bien desde la curiosidad, ¿cómo es el proceso en la ciudad de Cali? En Bogotá hemos visto que se pasó del modelo colonial por la Casa Quinta y se adoptó luego la Casa Inglesa. Tenía curiosidad por preguntar, ¿qué se dio en Cali? Creo que hubo Casa Quinta también, pero ¿qué pasó después? Sí, dice Víctor que tenemos que hacer una investigación al respecto, pero les doy una referencia a todos que pueden visitar una casa de hall intermedio, la casa Obeso, que está al frente, al otro lado del río, frente a la Tertulia. Es una casa de hall intermedio y es lo que se reconoce como una casa de español californiano, ¿no? De ese momento en Cali, que recurrían a un patrón muy semejante. Bien, simplemente para cerrar, pues agradecer a todos su asistencia. Creo que este tipo de conversación final, aparte de lo que nosotros hemos ido aportando y construyendo entre nosotros en esta conversación interna entre los curadores, siempre enriquece y nutre, ¿no? La discusión y aporta y deja nuevas preguntas abiertas. Recogería un par de ellas muy rápidamente como para que tengamos tema en futuras discusiones que seguramente se seguirán ampliando. Creo que una primera tiene que ver con lo que planteó Patricia, que insisto, quizá en el comentario anterior lo hice, pero quería insistir en esta postura que ella ve de los investigadores ingleses sobre lo irracional y lo emotivo o lo emocional que encuentra en las casas de estilo inglés en Bogotá, lejos de precisamente ser como o ser ese modelo copiado o incluso inexplicablemente copiado, ¿no? Me parece que es un tema a indagar y que en el cual sería fascinante introducirse. Otra, sin duda, el que plantea Antonio con esta discusión, ese enunciado con el que nos deja también todo un abanico de posibilidades dentro de este arquetipo del cual intermedio, no solo por su precisión sobre la definición de arquetipo, sino también con la posibilidad de hablar de lo tripartito y lo cruciforme. A mí inmediatamente me puso a pensar en todas estas casas que estaba señalando y que yo, pues que tanto hemos visto, pero que sin duda no las hemos visto desde allí, ¿no? Quizá muy enfrascados en solo la idea del arquetipo del polo intermedio, pensarlas desde no solo tripartitas, sino cruciformes, creo que pues empieza a establecer también otro tipo de relaciones, no solo sino culturales, porque, o digamos, de esos aspectos homeostáticos de la vida, como dice Antonio, ¿no? En el cual se mezclan las actividades con respecto a relaciones espaciales que particularmente para mí es de gran valor y de gran interés. Sí, podría decir brevemente,
Al preparar esta sesión, como he vuelto a recorrer el catálogo, me he dado cuenta de que es un trabajo sumamente meritorio, ¿no? Y no lo digo por la parte que me toca, sino por vuestro trabajo, ¿no? También que las fotografías de Andrés son espléndidas, ¿no? Y el esfuerzo que hizo para ir a buscar al origen, ¿no? Ir a visitar las obras de esas casas inglesas, es muy difícil encontrar una descripción fotográfica como la que ha hecho Andrés, ¿no? En los libros no son tan buenas ni son tan intencionadas las fotos, ¿no? Y yo le agradezco mucho este enriquecimiento que representa ese empeño suyo, ¿no? Por llevar adelante esta iniciativa y por haberla culminado con tanta brillantez, ¿no? Lo digo desde fuera ahora, ¿no? Porque si no, no me quiero hacer un autoelogio. He tenido un papel eh, subsidiario. En fin, me sigo alegrando mucho de haber trabajado con vosotros. Gracias, Antonio. Ya hemos agotado el tiempo disponible. Eh, Quiero agradecerles a todos los asistentes aquí, al público en el auditorio y los demás que se conectaron a la transmisión, a los profesores, a todos ustedes, a los curadores nacionales e internacionales. Pero antes de despedirnos, y porque sé que nosotros hoy hemos utilizado un formato que lo que busca es pues animarlos a consultar la web, a indicarles cómo hacer esta navegación, eh, sobre todo porque hemos tocado, y sobre todo Antonio, digamos, ha tocado otros temas que han estado y que pertenecen a la investigación. Voy a compartir pantalla un momento para que ustedes vean una sección de la web relacionada con otras presentaciones que hemos hecho, donde pueden encontrar en las actividades, regreso por si no se vio, eh, en el contenido de la exposición, en las actividades, pueden encontrar las conferencias de clausura que hicimos en línea, el ciclo de conferencias, creo que es este, ¿está allí? Esperamos un momento que se... En estas conferencias ustedes podrán ver adicionalmente que cada uno de nosotros realizó una presentación que tiene que ver más, y a diferencia con las presentaciones que hemos hecho hoy, que se remiten exclusivamente al contenido primero del libro catálogo de la exposición y segundo del workshop, a nuestras propias interpretaciones nuestros aportes durante la investigación y la exposición. Con esto, pues me despido y de nuevo agradecerles a todos su asistencia.